Buenas tardes, mi nombre es Camilo Cardona y hoy les voy a presentar la actividad diseñada por mí para la enseñanza de la estadística titulada El tablero de carreras. Esta actividad es para el encuentro TIC del curso de didáctica de la estadística estipulado para el 4 de marzo del año 2025. Entonces, para comenzar a hablar un poco sobre mi actividad, quiero decir que tuve en cuenta únicamente el uso del texto del capítulo 5 del Gran Juego Real de este libro de Alicia en el País de la Probabilidad, ya que lo quise enfocar en el sentido de usarlo o de realizar la práctica en un espacio o en un contexto rural en el cual no necesariamente hay los dispositivos necesarios para que podamos usar la aplicación de Randomland, que es la que se nos propone en el libro para poder realizar los juegos de Alicia directamente desde un dispositivo móvil. Entonces, en el caso de la actividad que yo diseñé, basta simplemente con tener el texto y ese va a ser el insumo necesario para que podamos llevar a cabo la actividad y no dependemos de pronto de otros aparatos tecnológicos en este caso. La dirigí para estudiantes de quinto grado de primaria y el objetivo que propuse para esta actividad es el de comparar las posibilidades que tienen ciertos eventos de ocurrir o no en un conjunto de opciones en una situación aleatoria. Bueno, para orientar la actividad quise estar en concordancia con los documentos rectores de educación matemática que tenemos en Colombia y para comenzar quiero mencionar los DBAs implicados que vienen desde el cuarto y quinto grado. En este caso, para esta actividad, quise tomar de cuarto y de quinto grado para que sea en consonancia con los estándares básicos de competencia que se agrupan los de cuarto y quinto y finalmente con los lineamientos curriculares. Entonces, inicialmente se emplea el DBA de cuarto grado, el número 10, que habla de recopilar y organizar datos en tablas de doble entrada y lo representa en gráficas de barras agrupadas o gráficos de líneas. Para dar respuesta a una pregunta planteada, interpreta la información y comunica sus conclusiones. Esta la puse porque lo que vamos a hacer es que vamos a construir unas tablas simples y también vamos a construir una gráfica al final de la actividad con la intención de poder interpretar ciertos datos. Entonces, este DBA va muy acorde a lo que vamos a hacer. Y por otro lado tenemos el 11, que habla de comprender y explicar usando vocabulario adecuado la diferencia entre una situación aleatoria y una determinística y predice en una situación de la vida cotidiana la presencia o no del azar. Esto lo vamos a ver más que todo en la contextualización inicial que ofrezco en la actividad y esperemos pues poder, pues en el caso de llevar a cabo la actividad en un espacio educativo, que se pueda hacer de la forma en la que lo planteo, que es donde vamos a reconocer esas situaciones aleatorias en juegos cotidianos, en juegos que cualquier estudiante pudo haber jugado antes, y poder ver la presencia del azar para entender cuándo hay y cuándo no hay azar. Entonces eso también es algo que vamos a explorar. En el quinto grado tomé el número 10, que habla de formular preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados. Esta parte de las preguntas la resalto mucho al interior de mi actividad, ya que en varias ocasiones yo propongo que se pregunte y que se responda acorde a los contenidos que estamos tratando. Así como que siempre se registre y se organice la información y se pueda comunicar de una manera asertiva entre los diferentes grupos en los que pretendo organizar el salón de clases. Hablando de los estándares básicos de matemáticas, pues de competencia de matemáticas que están asociados, en la parte del pensamiento numérico y de los sistemas numéricos tenemos tres que hablan de resolver y formular problemas haciendo uso de relaciones y de propiedades de los números naturales y sus operaciones, que es algo que vamos a ver más adelante con la suma de los números de los dados, con la interpretación de esta información. También de resolver y formular problemas en esas situaciones aditivas en las que se necesite comparar o igualar, que también es importante para las combinaciones que vamos a ver con los dados. Y también está el EBC de identificar el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos, ya que en el caso de este juego, por ejemplo, es imposible obtener el uno, que más adelante lo vemos, entonces esto ya requiere un cálculo, ¿cierto? Identificar una situación en la que llegamos a una conclusión que en este caso sería como, bueno, en este juego no se puede sacar el uno
y también puede ser con el número de posibilidades de sacar cada uno de los otros números. En el pensamiento aleatorio de los sistemas de datos también está la representación de datos usando tablas y gráficas, que es algo por lo que abogo mucho, por usar tablas y finalmente una gráfica que puede servir para introducir tantos conceptos de la estadística en cuanto a manejar datos se refiere. También la comparación de diferentes representaciones de un mismo conjunto de datos, en este caso puede ser las combinaciones de los dados, interpretar información presentada en tablas y gráficas, conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos, que pues, es como el tema central dentro de este juego. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observación, consultas o experimentos. Esta parte de los problemas es algo que está muy presente a lo largo de la actividad y todo es con relación a esos datos que se obtienen. Bueno, en cuanto al pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, tenemos el de describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. Como ya lo mencioné, pretendemos, pues aquí hablamos de gráficos en un sentido amplio, no únicamente de un gráfico de barras o un gráfico circular, sino también de la representación visual de un conjunto de datos o de combinaciones, que es como lo veremos más adelante. Y represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales, que finalmente es uno de los ejes sobre los que gira mi trabajo, porque se pretende comunicar los resultados todo el tiempo, estarlos comunicando entre grupos y entre los estudiantes y el docente. Y hablando con relación a los lineamientos curriculares, basándome en el cuadro que los engloba, que lo podemos encontrar al interior de ese documento, desde el contexto, inicialmente reconozco juegos que los estudiantes pueden haber experimentado antes en su vida, que son juegos que ellos conocen, y lo hago con la intención de familiarizarlos con el azar que los rodea, y eso lo relacionamos a, por ejemplo, en este caso a los dados, que es un ejemplo bastante recurrente cuando hablamos de la aleatoriedad en la estadística. Y eso lo vamos a relacionar a esa situación problema en la que se ve envuelta Alicia al interior del cuento. Y vamos a abordar como las cuestiones de la ciencia que hay detrás de ese juego. Y para eso vamos a resolver y plantear problemas y comunicar los hallazgos que tienen los estudiantes a través de la socialización y comparando los procedimientos realizados por cada uno de los subgrupos en los que dividiremos el salón. Y todo esto lo haremos con relación a los conocimientos básicos que mencionamos están en cada uno de los tipos de pensamiento al interior de los estándares básicos de competencia. La contextualización. Hablar a los estudiantes sobre juegos de mesa y de la inmanencia del uso de dados para muchos de estos, ejemplos como el parqués o escalera. Todo esto es para sustentar lo que menciono del contexto y para que los estudiantes les puedan relacionarse de una forma más amigable con este concepto de la aleatoriedad al usar los dados, del azar, que es algo que está en juegos como los que menciono en el ejemplo y que ellos en algún punto de su vida pudieron jugar. Entonces, como para que vayamos por esa misma línea. Y después sería contextualizar sobre el juego, que sería, digamos, bueno, leemos el cuento y vamos a ver qué fue lo que quiso jugar la reina con Alicia, que era el juego del tablero en el que cada caballo avanzaba según saliera la suma de su número en los dos dados. Y bueno, entonces lo que pretendemos con la actividad, que me parece que es importante dejarlo en claro al inicio para los estudiantes, es que vamos a averiguar por qué los caballos están numerados del 2 al 12 primero. O sea, no hay número uno. ¿Por qué Alicia eligió el caballo 7 y el por qué persuadió a la reina para que eligiera el caballo 12? Los temas a revisar serán la probabilidad, las tablas, los gráficos y el manejo de datos, principalmente. Bueno, primer momento. Esta es como la primera parte de la actividad, que es donde vamos a dividir a los estudiantes en cuatro grupos y a cada grupo se le van a entregar dos dados. Se les pedirá a los estudiantes que realicen 20 lanzamientos de esos dos dados y que deban consignar los resultados de la suma de los números de los dos dados cada vez en una tabla como esta. ¿Qué quiere decir? Los estudiantes van a lanzar, si la suma de los dados suma 2, el 2 ha salido una vez y así sucesivamente, y finalmente van a llenar esta tabla. Y entonces aquí es donde vamos a comenzar con esa socialización, a formular preguntas y a tratar de resolver situaciones problemáticas. Entonces, para esto el docente va a guiar una especie de conversatorio entre los grupos con ciertas preguntas, como lo son. Algún grupo le sumó uno a alguno de sus lanzamientos. Es decir, en esta tabla que mostramos anteriormente, en algún momento pudo salir el uno, que entonces, llegados a este punto, pues
es muy probable que los estudiantes se den cuenta que no puede salir uno, porque son dos dados en los que lo mínimo que puede salir es dos. Si sale uno, el número uno en cada dado, entonces resulta oportuno para que ellos identifiquen esto inicialmente. Eso es una forma de hacer que lo encuentren por su cuenta. Y después vamos a preguntarles cuál fue el resultado que más se repitió en estos 20 lanzamientos, que nos funciona como una especie de simulación para acercarnos más al problema real de las posibilidades de sacar cada número. Y entonces esto lo vamos a hablar en cada grupo y en general. En general es como tratar de sintetizar los datos obtenidos por todos. En un segundo momento, lo que se hará es enumerar a los grupos de uno a 4 y se les va a pedir a los estudiantes encontrar las combinaciones para que salga cada número del 2 al 12. Y para esto, pues porque ya hemos descartado el uno a este punto, y para esto vamos a utilizar este gráfico que vemos en pantalla, que lo extraje directamente desde el libro, que resulta muy útil para ver el patrón que se va formando al obtener las combinaciones, que viene siendo de una forma escalonada. El 2 se obtiene una vez, el 3 dos veces, el 4 se puede obtener tres veces y así sucesivamente, hasta llegar a que esa escalera diagonal que hay en el centro, que es la de los 7, es la que más posibilidades tiene de salir. Entonces el grupo uno va a buscar las combinaciones para sacar 2 3 y 4, el 2 para sacar 5 6 y 7, el 3 para sacar 8 9 y 10 y el 4 para sacar 11 y 12. Entonces, dependiendo pues de cómo estemos en el aula, podríamos llevar las fotocopias como docentes o los estudiantes pueden dibujar este gráfico y tratar de encontrar esas combinaciones para sacar los números que les tocaron. Entonces aquí llegamos al tercer momento y a la socialización de lo anterior. Y entonces tenemos que, después de encontrar esas combinaciones, vamos a tratar de responder ahora sí esas dudas iniciales que planteamos y esas preguntas que envuelven esta actividad. Entonces, ahora los estudiantes podrán notar que el número que más puede salir, a pesar de que sea una cuestión de azar, es el número 7 porque tiene más posibilidades. Y números como el 2 y el 12 solamente tienen una posibilidad de salir, lo que los hace más improbables para aspirar a ser los ganadores. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas de, bueno, entonces, ¿por qué creen que Alicia escogió el 7? Quizás porque le da ventaja, ¿cierto? Pero entonces es buscar que los estudiantes pongan esto en palabras, que hace parte de uno de los lineamientos que mencioné anteriormente en cuanto a los estándares básicos. Y también podríamos preguntar que por qué entonces la reina quedaría en último lugar con el 12. Y también qué pasaría si competiera un caballo con el número uno, ¿cierto? Que pues, es bastante lógico que no podría avanzar. Pero es bueno ir viendo cómo se llega a esa conclusión. También se plantea que los estudiantes hagan más preguntas entre ellos a propósito de los hallazgos en estos dos primeros momentos de la actividad. Y el producto de esta actividad va a ser que los estudiantes realicen en conjunto una lista donde ordenen de mayor a menor los números del 12 al uno, es decir, 12, 11, no, perdón, de mayor a menor los números del 12 al uno, pero según el número de posibilidades que tiene cada uno de salir al tirar los dados. ¿A qué me refiero? A que en este caso el 7 encabezaría la lista, que es el que tiene 6 posibilidades de salir, y así hacia abajo, para que sea más evidente esto de las posibilidades y de las combinaciones. Y ahora sí, en el tercer momento y a modo de cierre, lo que se hará es una simulación de esa actividad con 50 lanzamientos. Entonces llegados a este punto ya tenemos los dos productos iniciales que son las dos listas y los dos conversatorios donde se buscará respuesta a la pregunta, que eso se puede dejar consignado por escrito estas respuestas a las que se vayan llegando. Y después de llegar a eso, en este momento de cierre y con la actividad de los 50 lanzamientos, es lo mismo que se hizo inicialmente, pero ahora estamos simulando el juego y pues se hará una representación con tableros, con un tablero y pues los caballos, que se puede hacer directamente en el tablero de clases o se puede hacer en el suelo con las baldosas o como lo hicimos en clase con la profesora en este curso, que hicimos una representación que es prácticamente este mismo juego, pero con fichas a modo de carros. Y bueno, entonces finalmente todos van a consignar los resultados en una tabla como en el primer momento y van a realizar una gráfica que represente dicha tabla. Entonces me parece que como estos son datos bastante simples de recoger
y todos lo pueden hacer individualmente. Esto puede ayudar a que introduzcamos este tipo de gráficas, como lo es esta, para que los estudiantes tengan también esto, y esto puede ayudarnos esto lo podemos orientar incluso con la campana de Gauss, que pues vemos como esa tendencia de que el 7, por alrededor del 7, que en esta simulación que hice con ayuda de la inteligencia artificial, el número que salió más veces fue el 6, seguido por el 8 y el 7, pero es porque representa lo mismo, el azar. El 7 tiene más posibilidades de salir, pero no por eso siempre va a ganar, que también es algo que se puede dejar bastante claro con los estudiantes. Entonces este tipo de gráfico es bastante intuitivo y se puede orientar a los estudiantes a que lo diseñen para que puedan completar su aprendizaje. Entonces pasamos por la lista, observar las combinaciones, tener ese producto, que es responder esas preguntas. Y así como responder esas preguntas, también tenemos esa lista que nos permite entender los datos que recogimos. Y finalmente el gráfico, que sería la síntesis de todo. Y asimismo la simulación que hicimos del juego, que la orienté como una simulación en la que los estudiantes se van a encargar de recoger los datos, porque no quiero como fomentar la competitividad en este tipo de asuntos del azar, y más en niños. Entonces por eso lo orienté de esta forma, más como simulación que como práctica directa de ellos en una competencia. Bueno, finalmente estas son las referencias del libro utilizado, y eso sería todo por el día de hoy en cuanto a mi actividad. Muchas gracias por su atención.